Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, amados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Néstor Chirinos, pastor titular de la Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor, deseándoles que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y también con su familia. El día de hoy vamos a continuar en este hermoso libro de Hebreos, que nos ha hecho reflexionar de la importancia de mantener nuestra confianza en el Señor Jesucristo y no dar ningún paso atrás. Y ahora en el capítulo 11, el autor de los Hebreos nos va a explicar la grandeza de la fe. Y es por eso que hoy quiero titular este mensaje justamente con estas palabras, la grandeza de la fe. Y vamos a reflexionar en los primeros 7 versos de este capítulo 11 del libro de Hebreos. Y dice la palabra en el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta aquí la lectura de este hermoso pasaje. Hoy vamos a ver la definición que la Escritura nos da en este pasaje acerca de la fe. Vamos a ver en segundo lugar 2 cosas que la fe nos da. Y en tercer lugar vamos a ver 4 cosas que la fe hace en la vida de una persona. En primer lugar, vamos a ver en esta hora qué es la fe. Dice la Escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vale decir, la fe es certeza y convicción. La fe viene a la vida de una persona cuando escucha la palabra de Dios, cuando oye la voz de Dios en su corazón. Recordemos que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por esta razón, una vez que la fe llega al corazón de una persona, y esto es una gracia divina, debe ser cuidada en el corazón. Y para que esto sea así, debemos entender que la obra de Dios en el corazón de una persona es que hace que la fe sea certeza en su alma. Y dice por eso la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando recordamos, ¿verdad?, lo que estábamos viendo la semana pasada en el capítulo 10, ellos esperaban un galardón, ellos esperaban el reino de Dios, ellos esperaban la venida de Cristo. Por eso dice en el capítulo 10, mas el justo vivirá por fe. Oh sí, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. La iglesia se mantiene en fe y también en esperanza. Cuando la Biblia dice, mas el justo vivirá por fe, es que todo el caminar de un creyente es por fe. Vale decir, confiando en Dios, en su palabra, en sus promesas, en el Señor Jesucristo. Cuando esto ocurre en el corazón, entonces esto se transforma en profundas convicciones. La fe, por lo tanto, comienza como conocimiento y luego se transforma en convicciones profundas en el corazón que te lleva a vivir confiadamente en Dios. En segundo lugar, vamos a ver las 2 cosas que la fe da. La fe da buen testimonio. Dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. A lo largo de las Escrituras vemos a los hombres y mujeres que decidieron poner su fe y su confianza en Dios. Y los hizo personas de buen testimonio. Qué importante es en este tiempo ser personas de buen testimonio. Para tener un buen testimonio como creyentes, como cristianos, como hombres de Dios, necesitamos la fe. Y cuando tú decides confiar en Dios, esto entonces hace de ti una persona de buen testimonio.
En segundo lugar, la segunda cosa que la fe da es que la fe te da entendimiento, un buen entendimiento acerca de Dios. El verso número 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh sí, cuando tú decides confiar en Dios y en la palabra de Dios, Dios como recompensa te da entendimiento. Cuando uno pone su fe sin cuestionar las Escrituras, entonces tu entendimiento es iluminado por gracia y por la obra del Espíritu Santo. Muchos quieren todavía entender para creer. Sin embargo, el proceso es inverso. Primero hay que creer para poder entender. La Biblia nos dice que Dios creó el universo por su palabra y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y es por eso que nosotros solo tenemos que poner toda nuestra confianza sin dudar en las Escrituras y en el testimonio de Dios. Y esto hace de nosotros personas con un buen entendimiento de quién es Dios y de la grandeza de Dios. En segundo lugar, la fe no solo te da buen testimonio y te da un buen entendimiento, sino que la fe va a hacer 4 cosas muy importantes en la persona que decide creer. Y en primer lugar es que la fe te hace justo delante de Dios. En el verso 4 dice la palabra del Señor, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Recordemos la historia de Caín y Abel. 2 hermanos que deciden acercarse a Dios, pero uno lo hace de manera correcta y otro de manera incorrecta. Caín presenta el fruto de la tierra, la obra de sus manos, buscando agradar a Dios. Sin embargo, Dios había establecido la manera correcta de acercarse hacia Él, y esto es a través de un sacrificio. Dios hizo el primer sacrificio para vestir a Adán y Eva. Y ahora Abel va a decidir confiar en el método de Dios. El método de Dios entonces para que el hombre sea acepto ante su Creador es que se presente con un sacrificio. Y es que desde el principio Dios estableció la manera correcta en que un hombre se iba a relacionar con Él. Y esto es un símbolo, una tipología de la manera en que hoy nosotros tenemos que acercarnos. Hoy, para que tú seas acepto delante de Dios y seas declarado justo delante de Dios, necesitas acercarte, así como Abel, con un corazón lleno de fe, presentando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Cuando tú pones tu confianza en el sacrificio del Hijo de Dios por tus pecados y para tu redención, entonces por esa fe eres declarado justo delante de Dios. Es verdad que la Escritura dice que no hay justo ni aun uno, pero recordemos que este verso hace referencia a aquellos que aún no conocen a Dios. Pero cuando una persona, así como Abel, se presenta a Dios a través del sacrificio correcto, que es el sacrificio de Cristo, en plena certidumbre de fe, confiando en el método de Dios, poniendo su esperanza en Dios, entonces declarado justo por gracia. La segunda cosa que la fe hace es que la fe te hace vencer la muerte. Oh sí, en el verso número 5 nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, se lo llevó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Oh sí, Enoc caminó con Dios. Cuando leemos en Génesis, vemos a Enoc caminando con Dios, confiando en Dios. Y tenía una profunda comunión con su Señor. Y esa fe y ese caminar de fe hizo que Dios le concediera la gracia de no ver muerte, de no experimentar la muerte, sino de ser llevado al cielo. Y esto nuevamente es un cuadro que precede lo que va a ocurrir en el futuro. Dios va a sacar a su iglesia de la tierra. Oh sí, en su venida el Señor va a llevar a los suyos. Y oh, qué gloriosa bendición tendrá aquella generación
que verá la venida del Señor, donde dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados y seremos arrebatados para encontrarnos en el aire con el Señor. Y es que realmente la fe nos va a dar victoria un día sobre la muerte. Y dice la Escritura que no precederemos a los que durmieron, porque aún los que ya han muerto, para Dios solo duermen, serán despertados y finalmente la muerte será absorbida en victoria. Y esa victoria es la que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Mi amigo, mi amiga, usted que me escucha, ponga su confianza en la obra de Cristo y usted también tendrá por fe victoria sobre la muerte. La siguiente cosa que la fe hace es que la fe te hace agradar a Dios. Dice el verso número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oh, sí, si tú quieres agradar a Dios, acércate con fe, con confianza, sabiendo que Dios está atento a tu oración. La palabra de Dios dice que Dios oye la oración. Oh, sí, Él está atento al clamor de su pueblo. Y este texto dice que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted, mi amigo, hoy se acerca con fe, quiero que sepa que Dios lo va a recibir. Si usted hoy está confiando en la gracia y el amor de Dios, entonces quiero decirle, usted será acepto porque viene en el nombre de Jesús. Y si tú, mi hermano, mi hermana, has puesto ya tu confianza en el Señor, yo te animo a que cada día te acerques a Él. Con tus cargas, con tus luchas. A lo mejor estás pasando tiempos difíciles. A lo mejor en tu corazón no sientes cerca a Dios, pero Dios ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Créelo y acércate con fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y finalmente, la cuarta cosa que la fe hace es que la fe te hace una persona obediente a Dios. Dice el verso número 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Oh sí, cuando Noé escuchó la voz de Dios, de que vendría un diluvio y que preparara un arca, él fue obediente. ¿Te diste cuenta que la fe es práctica? La fe, el testimonio que encontramos aquí de la fe es que siempre la fe te lleva a hacer algo, porque la fe al final se traduce en lo que tú haces. Por la fe, ¿qué hizo Abel? Ofreció a Dios un sacrificio. Y ahora vemos aquí a Noé. ¿Qué va a hacer Noé? Va a construir un arca, cuando nunca había llovido sobre la tierra, porque él le creyó a Dios. Y dice la Escritura que por esa fe condenó al mundo. Porque esos hombres que no creyeron serán condenados, porque hubo un hombre que sí le creyó, su nombre Noé. Por lo tanto, la fe nos ayuda a ser obedientes a Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos es porque no estamos creyendo a la palabra de Dios, ni a la advertencia de Dios, ni a las promesas de Dios. Por esta razón, yo, mi amigo, mi amiga que me escucha, hoy te animo a que hoy pongas toda tu confianza y toda tu esperanza en la obra de Cristo, que pongas tu fe en el amor de Dios que ofreció a su Hijo para que tú seas salvo. Y si tú, mi hermano, mi hermana, ya conoces al Señor, quiero animarte a que le busques con fe. Él te dará entendimiento, Él te ayudará a vencer los problemas, pero sobre todo serás agradable a tu Dios. Tengamos una palabra de oración. Gracias, Padre, por el don de la fe. Gracias porque por medio de la fe hoy podemos invocar el nombre de Jesucristo. Hoy nos acercamos por fe ante tu trono de gracia, creyendo, sabiendo, entendiendo, con toda convicción de que tú estás atento a nuestro clamor. Hoy, Señor, te alabamos y bendecimos, porque nos concedes hoy entender tu palabra y creemos, Señor, en tus promesas. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les espero el día de mañana para seguir estudiando y aprendiendo acerca de la grandeza de la fe.